Ya, ahora lo que vamos a hacer, está jugando el Popular, así que si alguien me avisa si hay algún gol de Colo-Colo. Vamos a hablar de antropología, o sea, vamos a ver qué opina el gnosticismo acerca del ser humano y por ende qué opina el gnosticismo acerca de nosotros. Vamos a hablar de qué piensa el gnosticismo acerca de Jesús. Porque si había un Cristo, este Cristo tiene que jugar un rol y por ende se va a tener que comparar con el Jesús que nosotros conocemos. Y como se va a comparar con el Jesús que nosotros conocemos, nos vamos a dar cuenta que hay ideas bastante distintas y por ende eso va a afectar la forma en que pensamos de la iglesia. Y a la vez, si Jesús es la máxima revelación del Padre, ¿qué implica esto en cómo vivimos nuestra vida? ¿Qué tiene que ver este Jesús con cómo vivimos nuestra vida? Y aquí es donde vamos a empezar a ver las implicancias en nuestra vida del gnosticismo, porque probablemente hay algunas de estas ideas que le hagan sentido, pero les van a hacer sentido explicadas desde el gnosticismo. Así que necesitamos aquí estar bien atentos a lo que hablamos recién, la cosmovisión bíblica versus esta cosmovisión gnóstica. Y vamos a dejar un tiempo de preguntas al final. ¿Está la diapo? Sí, está súper bien. Ya, ¿o no? A ver. ¿Cuál es la siguiente? No me acuerdo. No, dale, vuelve atrás nomás. Ya. El gnosticismo es, como les dije, profundamente humanista, porque su sentido se va a encontrar solo en el ser humano. A pesar de que el ser humano quiere necesita volver al pleroma, a la plenitud, la única forma de que eso pase va a ser mediante el ser humano mismo. El ser humano va a tener que despertar. Por ende, toda revelación de Dios va a tener valor siempre y cuando diga algo del ser humano. El gnosticismo está completamente preocupado del ser humano. Entonces, cualquier idea de creación, redención, pecado, solo va a ser necesaria si es que revela algo de nosotros. Por ende, la revelación de Dios va a estar al servicio del ser humano. Por ende, Dios de alguna forma está supeditado a lo que el ser humano entienda. Y no es una revelación que proviene de Dios, sino que es el ser humano el que va creando a este Dios a su imagen y semejanza. Es humanismo. Pero esta revelación de Dios tiene que estar al servicio del ser humano para que éste pueda reconocer su divinidad interna. El conocimiento de Dios va a tener valor para el ser humano solo si revela lo que hay divino dentro de él. Coqueteamos un poco con esto de repente cuando llevamos la idea de la identidad cristiana un poquito más allá. La identidad cristiana tiene un propósito, ponernos en la correcta teología de lo que significa el ser un hijo de Dios. Pero esto no tiene que estar al servicio de que yo necesite constantemente ser afirmado. Porque si es así, en realidad no estamos creyendo quiénes somos. Y eso es una influencia gnóstica, que constantemente te tengan que estar diciendo quién eres. ¿Por qué? Porque de esa forma la revelación de Dios solo sirve si es que me dijo algo que me hizo llorar en una administración. Para el gnóstico, conocer a Dios solo sirve si lo ayuda a salir de esta cárcel de carne. La revelación de Dios solo es importante si va a sacarlo de la naturaleza en la que está envuelto. Por ende, Dios termina siendo un instrumento al servicio del ser humano. Y Dios, por ende, termina siendo menos de lo que realmente es. Ahora, si el ser humano
De hecho, les voy a leer una frase de Valentino. Dice, no es solamente el bautismo lo que libera, sino que el conocimiento. El conocimiento de lo que fuimos y de lo que seremos. De dónde estamos y en qué punto nos encontramos del cosmos. Porque hemos sido redimidos para nacimiento y renacimiento. ¿Qué va a querer decir con esto? La redención no se recibe de Jesús, sino que sale de adentro. La redención es una liberación desde el interior. Que Jesús vino a iluminarnos acerca de eso, a recordarnos que esa era nuestra realidad. Pero no es Jesús el que nos redime. Somos nosotros mismos en la medida que vamos descubriendo quiénes somos. Entonces, ¿se dan cuenta que ya aquí la cosa se pone un poco más práctica? Nos fuimos de esta bola así como que tiene rayos y centella y cosas así, y ya nos estamos metiendo en la vida de cada uno de nosotros. ¿Se acuerdan que no todos los seres humanos eran iguales? Algunos recibieron más chispa divina que otros. Estas chispas no cayeron en partes iguales, por ende vamos a tener categorías de seres humanos. Las castas hindúes es parte de lo que fue influenciando el pensamiento gnóstico. Uno piensa en la India, yo por lo menos pienso en comida, solo pienso en comer un curry allá. Pero el sistema de castas es profundamente cruel. Una persona que nace en una casta no puede salir de ahí. Y para nosotros eso es súper importante porque estamos formados en una sociedad que habla de movilidad social. Allá eso no existe. Algunos discutirán si aquí existe. Pero allá es algo que la gente se tiene que conformar. Y si naciste en la calle te quedas. Castas. Ahora, esto se va a ver también en la iglesia. Va a haber gente más espiritual. Va a haber gente más ungida. El Jeremy. Hay 3 categorías de ser humano. Los espirituales. ¿Quiénes son los espirituales? Los que para salvarse solo necesitan el conocimiento. ¿Por qué? Porque tienen más chispa. Recibieron más chispa, por ende, son más bacanes. La siguiente capa son los psíquicos. ¿Y qué necesitan los psíquicos para salvarse? El conocimiento, pero a la vez necesitan obedecer. ¿A quién? A los espirituales. Los cristianos, para los gnósticos, están en esta categoría. O sea, nosotros, y un poco el mensaje cristiano es este. Tú pones tu fe en Jesús, creencia. Pero también tienes que vivir acorde a eso, lealtad. La lealtad se demuestra, por eso me gusta esa palabra. Porque no hay forma de decir que tú eres leal si no lo demuestras. Entonces, para nosotros el cristianismo es mucho más que una idea que yo escribo y que estudio en un libro y me saqué un 7. Implica vida. Pero para los espirituales no era así, solo para los psíquicos. Los espirituales podían hacer lo que quisieran. ¿Por qué? Porque ya tenían el conocimiento. ¿Cachan más o menos para dónde puede ir esto, no es cierto? Y hay una tercera capa que tiene 0 chispa. 0. Yo. Carnales. Los carnales no hay forma de que se salven. ¿Se dan cuenta que esto de alguna forma también se fue inmiscuyendo en ciertos pensamientos cristianos para llegar a la idea de doble predestinación? Algunos se salvan y otros no. Si bien no tiene la misma base de fondo de que hay una chispa divina en cada ser humano, pero sí hay una separación. Entonces, el ser humano para el gnóstico no es igual. Cuando Dios crea al ser humano, en Génesis 1, dice que creó a la humanidad.
Génesis 1 nunca dice Adán y Eva. No sé si se habían dado cuenta, dice hombre y mujer. Y literal las palabras son macho y hembra. Por ende los creados ahí no son Adán y Eva. Está hablando de toda la humanidad. Por ende toda la humanidad recibe la vocación de ser representantes de Dios en la tierra. Y por ende todos tenemos la misma dignidad ante Dios. Todos somos imagen de Dios. No solo los que creen en Jesús. De hecho, si tú le quieres poner un adjetivo al ser imagen de Dios, por ejemplo, la conciencia o la capacidad de tomar decisiones, en algún momento siempre va a quedar corta esa idea. Una persona con muerte cerebral, por ejemplo. No puede tomar decisiones. ¿Deja de ser imagen de Dios? Un niño que no ha nacido, ¿puede tomar decisiones? ¿Deja de ser imagen de Dios? Uno es imagen de Dios por el solo hecho de ser humano. Y ese principio es el que gobierna la igualdad de todos nosotros. Por eso todos juegan. Porque creemos que Dios nos ha llamado a todos. A pesar de que también hay que hacer una diferenciación entre el llamado universal y el ejercicio de dones. Que eso es distinto y que lo vamos a hablar mañana. Porque también el gnosticismo va a tocar ahí. ¿Cómo van? ¿Bien? ¿Sí? ¿Qué onda Jesús? ¿Quién es Jesús en este pensamiento? Porque que el ser divino se haga carne es completamente absurdo. ¿Por qué va a querer pasar de su estado superior a su estado inferior? La encarnación es un absurdo, es insultante. Por ende, se va a hacer gimnasia. Jesús o pareció ser hombre, o Jesús fue un ser humano común y corriente que fue adoptado y al momento de morir esa adopción dejó de ser. Entonces, este personaje no puede haber sido Dios, porque los dioses no hacen eso. Entonces, y no sé si ustedes cacharon, pero hay algo que Dios está haciendo en esto y que tuvo mucho que ver con lo que Dios hizo en la adoración cuando cantamos la última canción. Es Jesús la razón de toda nuestra existencia. Pero Jesús vino y se hizo hombre. Si Jesús no se hizo hombre, no murió y por ende no resucitó y nuestra fe no sirve de nada. Y el gnosticismo va por esa línea. Hay ideas tan absurdas dentro del gnosticismo que una dice que Jesús estaba cargando la cruz y cuando Simón de Cirene, el que carga la cruz, ¿no es cierto? Se me confunde con José de Arimatea. Cuando Simón de Cirene toma la cruz, se dice que Simón de Cirene se transformó en Jesús de ahí en adelante. Y que el Jesús que venía cargando la cruz se transformó en Simón de Cirene y por ende no murió y el que murió fue Simón de Cirene. Sí, esa es la idea. Otra idea. Jesús en la última cena dice que el testamento de Judas dice, porque el testamento de Judas es gnóstico, dice que Jesús está cenando con ellos y de repente aparece con Judas mirando desde arriba al Jesús que está tomando la cena con ellos. Y dice que Jesús se ríe. Y le dice, así ustedes van a celebrar la cena de sus dioses. Como si Jesús fuera un ente aparte de este que va a morir. Y que Jesús en realidad está en otro plano. Entonces, Jesús, dentro de la teología gnóstica, va a tener que ser un personaje que pareció ser humano, pero que en realidad no lo fue. Algunos llegan a decir que Jesús nunca tocó la tierra, sino que flotaba, se desplazaba. O si en algún momento fue el Logos, si fue Dios hecho hombre,
al momento de morir, se separaron, antes de morir. ¿Por qué? Porque Dios no puede morir. Hay algo que se llama el patripasionismo. No sé si han escuchado el patripasionismo. Derek me hizo estudiar el patripasionismo. Patripasionismo significa que fue el padre el que sufrió en la cruz y no el hijo. Y ya hay un montón de ideas que van saliendo de esto, solo para decir que es absurdo que Jesús haya sido Dios hecho hombre. Por ende, la resurrección es más ridícula todavía. Porque ¿para qué vaya a morir y vaya a volver un cuerpo? ¿Qué sentido tiene? Sin embargo, Jesús resucitó corporalmente. Lo pudieron reconocer, lo vieron. Cacharon que era Jesús, pero tampoco se dieron cuenta al tiro. Su cuerpo cambió. Si la salvación es escapar de este cuerpo mortal, ¿qué sentido tiene volver a uno después de morir? Por ende, el gnosticismo va a negar la resurrección física y va a decir que es solo una resurrección espiritual. Va a ser lo mismo con el pecado. Va a decir que Génesis 3 no fue un pecado que incluyó a todo el ser humano, sino que el ser humano pecó espiritualmente. ¿Por qué? Porque separan cuerpo, alma y espíritu. Si Jesús no muere, ¿qué es la salvación entonces? ¿Se dan cuenta que tiene una teología esto? La influencia estoica del gnosticismo llevó a la creencia de un destino inmutable. Y aquí también podemos ver el hecho de la predestinación. La idea de que las estrellas definen tu destino y por ende no hay elección alguna. Nosotros tenemos nuestra propia forma de esta creencia. Cuando decimos Dios está en control de todo. Hablamos con el Mati Torres recién. Los cristianos tenemos dos frases. Si es de Dios, todo va a salir bien. Pero también decimos, a mayor oposición, mayor bendición. Y sostenemos las dos ideas sin asco alguno. Para los gnósticos, todo estaba predeterminado. Cada uno de tus pasos estaba predeterminado. Cada uno de tus movimientos estaba predeterminado. Por ende, el arrepentimiento es irrelevante. Si ya está todo listo, ya está todo jugado. Los dados ya están tirados. Lo único importante es el diagnóstico para saber dónde estoy. ¿En qué parte de los iluminados estoy? ¿Cuánta chispa tengo? ¿Cuánto he sido capaz de acercarme al pleroma? Pero el arrepentimiento de pecados no es algo relevante. Cuando hablemos de teología feminista, esto va a volver a aparecer. Porque la definición de pecado de la teología feminista tiene un giro bastante interesante ahí. Por ende, ¿cómo sé que soy salvo? ¿Qué es la salvación? Porque al final la salvación sigue siendo un concepto que va a aparecer dentro de la teología. La salvación es el alcanzar la gnosis, el conocimiento. La salvación es saber quién eres. La salvación es el conocimiento propio. Descubre quién eres y cuánta chispa divina hay en ti. Y serás salvo. Sabrás lo que tienes que hacer para ser salvo. Y Jesús no juega ni un rol ahí. Quizás te ilumina. Entonces, la teología gnóstica saca toda la idea de pecado como contaminación, lo lleva solamente a un plano corporal, pero corrupción del alma, corrupción del espíritu, cero. Por ende, va a ser permisiva. Y esto nos va a llevar a la ética. Pero antes de la ética voy a hablar de la iglesia, porque me leí más abajo de lo que tenía que leer. ¿Qué es la iglesia? Para el gnóstico. Es una reunión de élites. ¿Vieron el Código Da Vinci? El Código Da Vinci es gnosticismo puro, llevado al cine.
el hecho de que sea una mujer la revelación, le spoileé la película. Ya 20 años también, pues. El hecho de que sea una mujer va a estar relacionado con lo que vamos a ver de teología feminista el sábado. Pero los verdaderos receptores de la revelación divina son la verdadera iglesia. El resto es gente que tiene que venir a escuchar a los iluminados. El resto es gente que tiene que venir a ver si es capaz de rescatar su alma de esta cárcel de carne y hueso que tenemos. Por ende, el desdén que hay por la comunidad va a ser grande. ¿Por qué? Porque la ética gnóstica va a ser profundamente individualista. La cosmovisión gnóstica, y aquí entro en la ética, ¿va a ser cortita esta sesión? Menos mal que va a ser cortita. La cosmovisión gnóstica es fundamentalmente negativa. ¿Y a qué me refiero? Todo lo creado es malo. Por ende, me voy a definir todo en base a si es material o no es material y por ende si es malo o está en un plano espiritual superior. Es antimateria. O sea, todo lo físico es corrupto. Va a ser antihistórica. ¿Por qué? Porque en la historia solo puedes encontrar corrupción. Porque ¿quiénes han llevado la historia? Los seres humanos corruptos. Esto va a volver a aparecer cuando hablemos de pensamiento moderno. La anticultura. Y por sobre todo, opuesta a la cosmovisión bíblica. El gnosticismo va a ir en contra de la idea de que Dios es bueno y lo que creo es bueno. Y por ende, el mundo no necesita redención, necesita destrucción. La parte más peligrosa del gnosticismo es cómo su visión dualista se va a ver llevada a cabo en la ética. Si el espíritu es bueno y el cuerpo es malo, hay dos opciones viables. La primera es el ascetismo. El ascetismo es la subyugación, el repudio y la flagelación del cuerpo humano para poder liberar el espíritu. ¿Han visto las películas cuando Lutero se autoflagelaba? Eso viene del ascetismo. La influencia gnóstica en el catolicismo. Esta flagelación del cuerpo, ¿qué hace? Que tú subyugues la carne para liberar al espíritu de los deseos de la carne. Lenguaje bíblico, pero mal aplicado. Entonces, lo que va a pasar es que el ascetismo va a postular que el cuerpo es la fuente del pecado. Nosotros también caemos en esto. Nosotros también hemos de alguna forma satanizado el cuerpo y por ende satanizamos lo sexual. Hace 3 semanas atrás, un mes, tuvimos el campamento en la Viña Valdivia de sabiduría. Y quisimos hablar de los libros de sabiduría y hablamos de Cantar de los Cantares. Y la influencia gnóstica nos llevó a pensar que la relación sexual es impura. Por ende, no podemos leer Cantar de los Cantares como lo que realmente es: la relación entre un hombre y una mujer. Cantares se mueve en cuatro tiempos: conquista, matrimonio, conflicto dentro del matrimonio y vejez. Pero nosotros, como nos da vergüenza el lenguaje erótico sexual de Cantares, lo transformamos en la relación de Cristo y la Iglesia. Y se pierde la idea principal del texto, que es cómo vivir una vida de pareja bajo el prisma de la revelación de Dios. Entonces, la influencia gnóstica de que el cuerpo es malo y sus expresiones son malas, nos ha llevado a tergiversar un texto tan hermoso como Cantares. Necesitamos volver a reestudiar Cantares por lo que es y encontrar la riqueza y la sabiduría que hay ahí. Uno de los puntos más importantes que sacamos de ahí es que la comunidad juega parte
en las relaciones de las personas, no metiéndose, sino que alentándolas. Alentándolas a vivir una relación sana dentro de los márgenes que Dios ha puesto. Por ende, la influencia gnóstica nos ha robado la voz en cuanto a la sexualidad. Y terminó en otro lado, cosa que vamos a hablar el sábado. Entonces necesitamos volver a retomar este espacio que fue quitado por el gnosticismo y volver a ver la hermosura que hay en la revelación de Dios en torno a la sexualidad y a las relaciones entre hombre y mujer. El celibato era una de las opciones dentro del espectro de los ascéticos que se puede reconocer con distintos niveles de rigidez. Entonces, hay una historia muy famosa de un monje que cuando se pillaba fantaseando con una mujer, se quemaba las manos. Ya iba como por aquí, yo creo. Pero esta idea de querer destruir el cuerpo, porque es la fuente de pecado, llevó a este tipo de práctica. Y a un mal entendimiento de lo que dijo Jesús también. Si tu mano te hace pecar, córtala. No se refiere a no te dejes dominar por los pecados. ¿Qué es lo que se viene repitiendo a través de Génesis 4 en adelante, cuando le dice a Caín, el pecado está buscando acecharte, pero tú puedes dominarlo? Entonces, cuando Pablo habla de los frutos del Espíritu y habla de el dominio propio, está hablando de que es el Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo en nosotros la que nos lleva a vivir una vida que da el espacio a las expresiones corporales dentro de los límites que Dios ha marcado. Entonces, aquí hay ¿cómo decirlo? Un repudio absoluto del cuerpo. Un repudio absoluto de la expresión física. Ahora, no es tan distinto a lo que vemos hoy día cuando te enseñan que tú puedes rechazar tu cuerpo porque te sientes de una forma distinta. Lo vamos a hablar el sábado. Porque ahí se hace el cruce con el gnosticismo. La relación ahí está clara. Vamos a llegar ahí. Estamos construyendo la idea para llegar a ese punto. La otra arista de esto es el contrario. Si el cuerpo lo reprimo para liberar a mi espíritu, la otra es, da lo mismo lo que haga con el cuerpo, si total mi espíritu es sano. Es santo. Y esto es el libertinaje. O el libertarianismo. No es el libertario, es otra cosa. Ambos tienen, el ascetismo y el libertinaje, ambos tienen el mismo repudio por el cuerpo humano, pero terminan en lugares completamente distintos. Si mi espíritu es bueno, mientras más licencia le doy a mi cuerpo, más demuestro que soy espiritual. ¿Por qué? Porque no me corrompo. Puedo hacer lo que quiera con mi cuerpo. Puedo hacer lo que quiera con mi cuerpo y el cuerpo de otros. Pero mi espíritu es incorruptible. Y si me llegan a pillar, pido perdón. Pero hay un repudio por el cuerpo. ¿Se han fijado cómo quedan los autos abandonados en la calle? Progresivamente se van destruyendo porque la gente puede hacer lo que quiera con ellos. El libertarianismo lleva a eso mismo, a la destrucción del cuerpo, progresivo, pero por el desdén que tengo de él y por ende lo someto a lo que sea. Mi espíritu va a ser más incorruptible mientras más licencias le doy. Por ende, mientras más turbio, más confiado voy a estar de mi espiritualidad. Y esto va a llevar, y con esto cerramos esta sesión. Dale la siguiente diapo. La superespiritualidad y la inmoralidad van de la mano. Tenemos 1 millón de historias de grandes líderes espirituales que porque no rindieron cuentas
y porque nadie los cuestionó, terminaron en la inmoralidad. Es cosa de revisar las cosas que han pasado en iglesias IHOP, lo que pasó en Mars Hill con Mark Driscoll, lo que pasó en Willow Creek, lo que ha pasado dentro de las viñas también. Hay unas viñas en Estados Unidos donde el hijo del pastor fue acusado de abuso y los pastores, que eran sus papás, supieron todo el tiempo. Y estas personas están encargadas, tenían un cargo importante dentro de la viña. La superespiritualidad está pegada a la inmoralidad. Todos nosotros conocemos gente súper espiritual. De hecho, mañana vamos a hablar de el exhibicionismo espiritual, que es una consecuencia de esto. Por eso la Biblia dice que nadie esté tan seguro de que no va a caer. El elitismo que promueve el gnosticismo y que se ha inmiscuido en las iglesias nos hace creer que los grandes líderes no tienen problemas, no tienen tentaciones. Y yo doy gracias a Dios que estamos en la viña porque podemos abrirnos con esto. Y hemos tenido grandes tiempos de confesión entre pastores, pero porque el riesgo es latente. Entonces, si tú crees que tu relación con Dios está tan bien que ahora puedes hacer lo que quieras, este eres tú. Este eres tú. Si tú crees que por entrar a un liderazgo no te va a pasar nada, no vas a recibir ninguna tentación, eso es gnosticismo. Eso es creer en la élite. Y eso es creer que el cuerpo puede hacer lo que quiera mientras el llamado no se toca. ¿Por qué? Porque los dones son irrevocables. Y termino así de crudo porque esto no es un juego. Porque hemos visto cómo la opinión pública sobre la iglesia ha ido decayendo por historias como esta. Todos conocemos historia, todos hemos leído el diario, todos nosotros conocemos gente que ha ido a iglesias en las cuales han sufrido abuso espiritual. Todos hemos conocido gente que ha sido dañada por iglesias de pastores que no rinden cuentas. Y que nadie puede decirles nada. ¿Por qué? Porque están en otro plano espiritual. La frase ya está dada, la información ya está dada. Entre todos tenemos que cuidar la comunidad. Entre todos. Y esto implica que cada uno de nosotros tiene que estar muy atento a no caer. Pero también cada uno de nosotros tiene que estar súper atento en no empezar a levantar a otros a lugares que Dios no les ha dado. O incluso que si Dios se los dio, creer que no requieren cuidado es algo súper común. Necesitamos estar ultra atentos a la influencia del gnosticismo en la iglesia y esta es una. La inmoralidad está a la vuelta de la esquina siempre. Hay que vivir atento. Hay que vivir conscientes de que en cualquier momento, en cualquier resbalón, te lo vayas a encontrar de frente. ¿Cómo están? Mucho silencio. ¿Ah? Muchos pensando. Con esto voy a cerrar la sesión de hoy día. Mañana vamos a hablar de otras influencias en el cristianismo. Vamos a pasar por Corintios, como les dije. Vamos a hablar de revelación.
Vamos a hablar de alegorías. Vamos a hablar de dones. Vamos a hablar de la Biblia en realidad. Y el sábado vamos a hablar de teología feminista, pensamiento moderno. Pero todo lo que estamos viendo ahora lo van a volver a escuchar. Todo. Todo va a volver a aparecer cuando hablemos de pensamiento moderno. ¿Preguntas? Ay, qué rápido. Una pregunta en relación a los sacerdotes católicos. ¿Eso sería una práctica ascetista y por consecuencia agnóstica o no? Como esta decisión de no casarse, del celibato. Sí, lo que pasa es que cuando la idea del celibato tiene que ver con un rechazo del cuerpo en sí mismo, es de influencia gnóstica. Pero tenemos que recordar que la Biblia habla de celibato para dedicarse a lo que Dios te llamó. Y eso no es una influencia gnóstica. Ya. Entonces, no me atrevería a decir que los sacerdotes católicos hacen esto por gnosticismo. Me tiendo a pensar que es más por el otro lado. Ahora, puede que haya cierta influencia, puede que haya influencia. Pero tenemos que... ¿Se dan cuenta cómo la mezcla es sutil, pero está ahí? Entonces, si nuestro pensamiento de, por ejemplo, incluso la soltería, la gente que decide quedarse soltera por toda su vida, si se la atribuimos a una idea gnóstica, vamos a estar perdiéndonos de lo que Dios puede hacer con esa persona por su decisión de entregar su vida al reino. Entonces, de nuevo, ¿se acuerdan lo que les dije? Aprender a reconocer. Ya, aquí estamos viendo que están empezando a salir estas cosas que podemos encontrarnos dentro de nuestra forma de ver el cristianismo y la vida cristiana en general. Es importante que nuestra cosmovisión salga desde la Biblia. Para eso, ¿qué tenemos que hacer? Estudiar la Biblia, escuchar la Biblia desde el púlpito, escuchar la Biblia en los estudios bíblicos, escuchar la Biblia en el grupo de jóvenes, escuchar la Biblia en todos lados. Tenemos que llenarnos de la cosmovisión bíblica. Y eso no va a pasar por osmosis. Eso no va a pasar por juntarte con tus líderes. Eso va a pasar por escuchar la palabra de Dios y sumergirse en ella. ¿Eso? ¿Alguien más? Jamie, acá. Entonces, la idea de que la pega es secular y estar en la iglesia es espiritual, y eso es más espiritual, estar en la iglesia es mayor que estar en el mundo secular. Ese también... Sí, es una influencia gnóstica. Mañana vamos a ver un poquito más en detalle eso, pero ese pensamiento yo creo que es el más común. ¿Ese es dualismo? Claro, es un dualismo de que lo que es espiritual es superior a lo que tiene que ver con lo de este mundo. Hay otra que la voy a tirar así como de soslayo, como diría un tío mío. Un estudio bíblico es menos espiritual que una administración. Un estudio bíblico es menos espiritual que una administración. Por ejemplo, y por ende, creemos que Dios se mueve más en una administración que un estudio bíblico. ¿Sí? Eso es gnosticismo, pero eso es una de las ramitas del gnosticismo que va a dar en el antiintelectualismo, que se vio reflejado en la idea de la letra mata. Entonces, hay muchas influencias suavecitas. Creo que la del trabajo es la más notoria de todas. Y tenemos que ser súper conscientes de lo sagrado que es nuestro trabajo. El trabajo
no es el resultado de la maldición de Génesis 3. El pecado es el mandato divino y de bendición que Dios le da al ser humano en Génesis 1 y Génesis 2. Y por ende, es el trabajo. Perdón, gnosticismo. El trabajo es es una bendición de parte de Dios. ¿Qué pasó? Que por el pecado del ser humano, dice que todo ese trabajo ahora nos cuesta sudor y dolor. Esa palabra dolor no es dolor físico, es dolor emocional. Entonces hay resistencia externa e interna al trabajo. Por ende, nadie quiere ir al trabajo, nadie quiere levantarse temprano. Ahí está la explicación teológica de por qué es tan cansador y todo esto. Decían ustedes. Si volvemos al origen del movimiento pentecostal, en Azusa Street, esa parte de la historia, de ahí nacen, así como recién mencionaste, ¿cierto? La palabra mata, ¿cierto? Uh-huh. Hay otros pensamientos también dentro de esa formación pentecostal. Uh-huh. ¿Tú puedes identificar otros? Sí, mañana vamos a hablar de algunos. Yo creo que el más famoso es el terno y el vestido. Esos son parte de la idea. De hecho, el otro día en el Instagram de la Viña Valdivia, alguien nos escribió un comentario criticándonos porque había una persona con short y jockey en el altar. Entonces, ¿qué significa eso? Esta persona considera que esto es sagrado y por ende esta idea de que tienes que presentarte con lo mejor que tengas, de ahí viene. ¿Pero por qué? Porque este lugar es sagrado. ¿Está? Sí, siempre me critican porque me saco los zapatos en el lugar sagrado. Cosa que a Moisés le dijeron que hiciera. Bueno, mi pregunta era, como increíble la pregunta de Jamie, porque mi pregunta era, ¿desde de dónde se introduce desde un movimiento del Espíritu Santo, el avivamiento más importante en el mundo, que es el avivamiento pentecostal? ¿Dónde se introduce este pensamiento y estas líneas que desvían el hecho de que no te puedes mezclar con el mundo porque está sucio? Por lo tanto, nosotros no podemos mezclarnos con el mundo. Tenemos que apartarnos del mundo. El pensamiento de que, bueno, en fin, todo este desarrollo, ¿dónde se introduce desde un avivamiento este pensamiento? Viene de antes, porque antes del movimiento pentecostal tenemos el movimiento de santidad. Y el movimiento de santidad viene desde esta ética dualista, que si bien generó un avivamiento de fervor por Dios y agradar a Dios, también trajo consigo este otro lado que nos llevó a separar las cosas que son de Dios de las que no son de Dios. Y eso obviamente fue tomando influencia, después se fue transformando en otras cosas, que fueron influenciando distintos movimientos. Por eso hablaba del tema de la administración y la predicación. Creo que en la Viña caemos en eso. En la Viña caemos, hablaba con un amigo el otro día que de repente las administraciones pasan casi a ser una muletilla. ¿Por qué? Porque creemos que Dios no se puede mover en una predicación. Entonces, eso no significa que no hay que ministrar nunca más. Esa es una visión dualista. Hay que unir ambas cosas. Wimber escribió Evangelismo Poderoso, Sanidad Poderosa. Yo creo que estuvo muy cerca de escribir Predicación Poderosa. Y nosotros que somos un movimiento del Espíritu, que decimos ser un movimiento del Espíritu, ¿por qué no creemos que el Espíritu Santo se puede mover a través de la exposición fiel de la palabra? Deberíamos poder creer eso. Si a eso le sumamos un tiempo de ministración donde el Espíritu Santo deja la escoba, ya es una bomba. Aunque mañana vamos a hablar del ejercicio de don en la iglesia, porque también hay una influencia gnóstica ahí en cómo lo vemos. Pero
Pero en realidad todas estas cosas se van... No es que se van adoptando, se van inmiscuyendo. Y eso es muy distinto a decir como, me gusta esta idea, tomémosla. Sino que son ideas que están dando vueltas y que nosotros las adoptamos porque creemos que han estado ahí siempre. Esta señora que nos comentaba en el Instagram, probablemente esta persona siempre ha creído de que esto es sagrado. Y ella no se ha expuesto a otros pensamientos. Y eso implica también que nosotros tenemos puntos ciegos en nuestra forma de ver el mundo. Y necesitamos abrirnos, y por eso es bueno que nos relacionemos con otras iglesias, que tengamos amigos de otros lados, que nos puedan abrir nuestra mente. A mí me ha pasado ahora que estoy juntándome con un grupo de pastores los miércoles, y sale cada idea, pero también he crecido mucho en ideas para la iglesia, de gente que tú dirías como, ¿por qué esta persona se va a mezclar con la viña? Para el campamento que hicimos, invitamos a un presbiteriano. ¿Entendés? Un presbiteriano está casi en el otro lado del espectro canuto chileno. Entonces, pero a la vez fue tan bueno escuchar un punto de vista distinto al nuestro que crecimos. Y obviamente ahí también uno tiene que depurar porque es el pastor de su iglesia, pero es importante abrirnos a este tipo de cosas. Y yo aplaudo, Jamie se junta constantemente con pastores de acá, y eso es saludable. Eso es saludable. ¿Por qué? Porque no nos cierra y no genera elitismo. ¿Otra pregunta? Allá. ¿La última? Última pregunta. Que el humano piense, que sea reflexivo y en el fondo que se cuestione lo hace agnóstico, pero que la fe que viene de algo más álmico y más emocional lo haría como lo contrario de gnóstico. A ver, de nuevo. Que el humano sea como más reflexivo, que se cuestione cosas, que piense las cosas. Eso lo hace agnóstico, en el fondo. Como que se cuestiona el porqué de las cosas. No, yo diría que eso lo hace humano nomás. El gnosticismo lo que hace es creer que por cuestionarte tú eres superior. Esa sería como la influencia del gnosticismo. Ya, entonces no entendí nada. Entonces mañana repetimos. Porfa. Reforzamiento. Pero la idea del gnosticismo, cómo se ve influenciado, es que el gnosticismo cree que todo lo que tenga que ver con ideas, lo espiritual, todo lo que sea fuera del cuerpo físico, es superior y es mejor. Y por ende, todo lo corporal hay que sacarlo, ¿cachai? Entonces, que el ser humano se cuestione solo es parte de su experiencia de vida. De hecho, Pablo le dice a la gente, cuestionen lo que están escuchando. El riesgo ahí es creer que por cuestionar soy superior al resto, ¿sí? Y me creo más bacán que el resto. O que si yo soy una persona que solo se dedica a pensar, pero no me preocupo de mi vecino que está al lado, no le ayudo a cortar el pasto, no sé, no estoy cumpliendo realmente el mandamiento, ¿cachai? Entonces, por ahí creo que corrijo un poco solo tenía la duda como que estaba como entre la fe y el pensar como que eran extremos completamente distintos. Como... Ya, no sé cómo llegaste ahí, pero... pero no, yo tampoco. Claramente yo tampoco. Claro, al contrario, Pablo insta y dice... Esto es súper importante y qué bueno que lo mencionaste porque es bueno hacer este punto. La fe nunca es ciega. Muchas veces creemos que tener una fe ciega en Dios es mejor, pero a la vez, cuando uno ve la historia bíblica, se da cuenta que Dios se siente insultado por eso, porque le dice al pueblo de Israel, mira, le dice a Moisés, si no te creen, hazle esta señal. Si no te creen, hazle esta otra señal. Si no te creen, hazle esta tercera señal. ¿Entonces? Dios no espera que uno tenga una fe ciega en Él. Él sabe que esto requiere un proceso. Y ese proceso es ir conociendo a Dios y eso requiere un proceso de relacional, ¿cachai?
Entonces, la fe ciega termina siendo una forma de minimizar lo que Dios ha hecho. ¿Cachai? Entonces, la fe real se basa en la evidencia que Dios ha hecho. Y eso requiere un pensamiento constante de mirar para atrás, ver lo que Dios ha hecho, reconocerlo, y eso es un proceso consciente. ¿Cachai? Entonces, fe, razón, no pueden ir separadas. De hecho, sería absurdo separar las dos porque se requieren entre sí. ¿Sí? ¿Ahí sí? Sí, gracias. Ya, esa fue la última pregunta. Nos vemos mañana. Muchas gracias.